Te voy a explicar cómo proteger tu suelo. Hay dos fases de protección de suelo. Una es durante el principio, donde comienza la vida del suelo, y otra es durante toda la vida del suelo. Pero tienes que ser consciente de cómo protegerlos, para evitar justamente problemas como estos que te voy a poner aquí una foto y que puedes ver que son ciertamente bastante habituales, los más comunes. Pero para eso hay que saber cómo cuidarlo, cómo protegerlo, para que esto no te pase. Entonces, arrancamos por la fase inicial. La fase inicial es cuando se ha terminado la obra. Cuando hemos terminado el trabajo, luego viene una fase instantánea que es de secado. Evidentemente, cuando se terminó la última capa del barniz, pues hay que esperar a que se seque por completo para poder abrir la zona al tránsito. Siempre hablamos de suelos, ¿vale? Que son los más, entre comillas, problemáticos porque es donde realmente ejercemos toda nuestra actividad, ¿sí? Así que una vez seco, después de 24 o 48 horas, casi mejor, abrimos aquí el acceso a poder transitar sobre el suelo. Y por lo general, cuando abrimos el paso y estamos en una obra, por lo general luego vienen otras cosas, ¿no? Vienen montar muebles, viene a lo mejor algún arreglo de pintura, viene pequeños detalles o grandes detalles que hacen que al final la obra se termine. Y aquí es donde realmente ocurren la gran mayoría de desperfectos o de imperfecciones ocurridas por abrasiones o por algún peso que se ha dejado sobre el suelo, porque en esta fase, no durante la fase de secado, sino durante la fase posterior al secado, se inicia lo que se llama el proceso de maduración del suelo. ¿Y qué es el proceso de maduración? Es el tiempo que tarda microquartz o cualquier revestimiento continuo para adquirir las máximas prestaciones de adherencia, es decir, que se pegue muy bien, las máximas prestaciones de resistencias a las abrasiones, de resistencias a la compresión. Todo esto ocurre durante un tiempo determinado. En el laboratorio nos han dicho de que el tiempo de maduración son aproximadamente unos 15 días a una temperatura estable de unos 21 grados. Pero esto en la vida real no ocurre, porque no tenemos la posibilidad de estabilizar la temperatura del ambiente durante este periodo de tiempo. Entonces, tenemos que darle un tiempo más prolongado al proceso de curación. Y estimamos que este tiempo es de aproximadamente un mes. ¿Qué significa esto? ¿Que durante un mes vas a estar con mucho cuidado, que no vas a poder tocar, que no vas a poder pisar el suelo? No, puedes hacer tu vida sin ningún tipo de problema, pero tienes que prestar especial atención a protegerlo si, sobre todo durante este periodo inicial, vas a continuar con la obra y vas a decorar tu casa, vas a montar los muebles, vas a traer electrodomésticos y un montón de cosas que ocurren justamente cuando terminamos la aplicación. Entonces aquí tienes que protegerlo de una manera determinada. Muchas veces un cartón no es suficiente. Un cartón sí que va bien para la zona de paso peatonal, pero si tenemos que trabajar, por ejemplo, en una cocina, montando la cocina, pues allí vamos a poner, además del cartón, un elemento o una protección que puede ser un cartón más grueso o puede ser algún tipo de placa en el suelo que reparta el peso de lo que estamos poniendo allí sobre el suelo. Por ejemplo, si vamos a montar una cocina con muebles muy pesados y que estos muebles los vamos a apoyar en el suelo con unas patas muy finas, pues estos muebles tienen que ir apoyados no sobre el cartón, sino sobre algo que reparta el peso del mueble, sobre una placa que reparta el peso del mueble, para evitar pequeñas imperfecciones por hundimientos del suelo porque hemos apoyado algo ahí con mucho peso. Esto también te va a acompañar durante toda la vida del suelo. Ahora te voy a explicar cómo hacerlo durante toda la vida del suelo. Pero lo mismo ocurre en la fase también inicial donde vamos a montar sanitarios. Muchas veces los sanitarios los ponemos en el suelo, los arrastramos un poco y ahí estamos comprometiendo la resistencia a la abrasión porque el barniz está adquiriendo esta resistencia a la abrasión. Microquartz está reticulando, está adquiriendo estas resistencias iniciales. Por lo tanto, mucha atención a los trabajos que vienen posteriores a la aplicación de microquartz para que no puedas tener ningún tipo de problema a la hora de disfrutar de tu suelo y que no tengas un inconveniente producido por este tránsito de obra que se genera inmediatamente después de la terminación.
Para darte una idea, creo que es importante que tomes conciencia de como si tuvieras un suelo de parquet que está acabado de barnizar. ¿Por qué te digo esto del parquet? Porque ante el parquet todos tenemos conciencia de cómo cuidar un parquet. Un parquet de madera que está acabado de barnizar. Aquí lo vamos a tratar pero con algodones. Pues aquí tienes que hacer lo mismo, sobre todo durante este primer tiempo inicial, porque todo tiene que ir adquiriendo estas resistencias. Una vez ha pasado la obra y estás ya poniendo muebles, sillas, mesas, etc., aquí viene la fase de protección de estos elementos. Ten en cuenta que Microquartz tiene una resistencia a la compresión, es decir, al peso que pueda soportar, de 89 newtons, que significa esto que en 1 centímetro cuadrado, si trazaras una cuadrícula de 1 centímetro por 1 centímetro por 1 centímetro por 1 centímetro, 4 lados de 1 centímetro, Microquartz tiene la cualidad de resistir este peso en 1 centímetro, en esta superficie. Por lo tanto, si tenemos un sofá, por ejemplo, o una cama, o sillas, aquí las patas van a soportar el peso del propio mueble más el peso de lo que vayamos a poner encima. Una cama, por ejemplo, 2 personas apoyando el peso de la cama sobre 4 patas y el peso de las 2 personas. Además, aquí es importante proteger las patas. Para eso tenemos diferentes tipos de protecciones y te las voy a enseñar ahora para que puedas tenerlas en cuenta y que las utilices para proteger tus muebles, para que luego puedas utilizarlo con total tranquilidad y que no te puedas generar estos problemas que hemos visto en las fotos. Hay unas que me gustan mucho, son estas para proteger las patas de las sillas y me va muy bien porque tiene en primer lugar una superficie por debajo que tiene los cantos redondeados, tiene bastante superficie de amortiguación del peso, ¿vale? Y además tiene una muy buena sujeción de la pata. Esto va genial y hay de muchos tipos de dimensiones. Las hay que vienen cuadradas, hay algunas otras que vienen también con una superficie redonda mayor porque la pata de la silla es mayor que esta superficie. Hay muchos tipos de modelos, los puedes encontrar en el enlace que te vamos a poner aquí debajo. Lo ideal sería saber cuál es tu modelo y elegir el que te corresponda. Otro que me gusta mucho es este, que es el típico de toda la vida, que es una felpa, ¿vale? Pero que tiene una densidad importante, ¿sí? Es decir, que es bastante gordita. Y esto me va muy bien para sillas o sofás que tienen, o camas que tienen una pata que tiene una circunferencia y que es de un cierto diámetro más grande que el de una silla, por ejemplo. Te vamos a poner una foto aquí de un sofá que tenemos donde esto encaja perfectamente. Y con esto sería suficiente para que el peso de la pata descanse sobre esta superficie. Nos hemos encontrado en muchos casos donde las patas tienen algún elemento plástico debajo que está protegiendo para que la pata no esté todo el hierro tocando el suelo, que eso está bien, pero este plástico duro también hace que el peso tenga mucha implicación sobre una superficie muy dura. Por lo tanto, es muy importante también poner protecciones como estas para que el peso descanse sobre algo un poco más blando y la repartición del peso se pueda dar mejor y la abrasión pues pueda estar más controlada sobre una superficie más blanda que no sobre una bien dura. Y luego también encontré estas que me gustaron mucho, que es un poco la combinación de la anterior. Por una parte tenemos felpa debajo y por otra parte tenemos un acabado de una goma. Y además estamos poniendo esta protección que va a impedir que descanse sobre la pata de madera, el sofá o la pata de hierro o cualquier elemento que tenga. No solamente necesariamente tiene que ser hierro o madera, puede ser, como he dicho antes, una protección de plástico, pero que puede ser un plástico duro que esté generando una abrasión. Teniendo en cuenta que tienes un suelo que está protegido con un barniz y que se asemeja más a un parquet por el tipo de protección que tiene, y que tienes que tener conciencia de que la resistencia a la compresión es limitada y que aún así, déjame decirte que esta resistencia a la compresión es muy elevada para el tipo de pavimento que es. Evidentemente no tiene la resistencia a la compresión que tiene un gres o que tiene un hormigón o que tiene un terrazo que es piedra. Todo esto es piedra pulida, ¿de acuerdo? No tienen estos niveles de resistencia a la compresión, pero sí que son niveles de resistencia que te van a permitir tener el suelo en una superficie incluso comercial, en un espacio abierto como puede ser una tienda o un bar
o una sala de reuniones donde hay mucho tránsito de personas y donde se pueden mover y deslizar cualquier tipo de elemento como sillas, mesas, etc. Solamente tienes que tener en cuenta cómo protegerlas. Y ahora mismo te he dado algunos ejemplos también de protección para estos tipos de elementos. Lo mismo se me olvidaba las sillas que tienen ruedas. También aquí es importante tener en cuenta que si podemos utilizar unas sillas con ruedas que tengan las ruedas más blandas, pues mejor. Y si no, también contar con algunas protecciones para las sillas de ruedas. Aquí te voy a poner algunas para que puedas tener en cuenta cómo protegerla. Puede ir desde un escritorio donde necesita un espacio donde podemos poner una protección polimérica en el suelo para que la silla se pueda deslizar sin ningún problema y sin dañar el suelo. Aunque déjame contarte también que aquí en nuestro showroom que estamos aquí tenemos nuestras sillas de trabajo que son de rueda y está hard transit en el suelo y no hay marcas en el suelo por estas sillas de ruedas. Y no son sillas de ruedas precisamente muy rígidas ni muy blandas tampoco. Están en una zona media, son sillas que las hemos comprado en una tienda normal y está dando un resultado muy bueno. Pero este vídeo es para que también tomes conciencia de cómo tienes que cuidarlo y que si vas a elegir una silla de rueda, pues que también que tengas estos cuidados para que de alguna manera pues puedas tener un suelo que te acompañe durante muchísimos años.